nueva edición de la Cátedra Libre Héctor Schmuckler. En este caso, en el ciclo de este año, está bajo la coordinación de la colega y compañera del Centro de Estudios Avanzados, Alicia Cerveto, junto a su equipo, buena parte del cual está presente en esta sala. Apenas unas palabras para agradecer a los panelistas que, digamos, que se han puesto a disposición de esta propuesta en momentos tan aciagos para propiciar este acto de reunirnos, de dialogar y de estar discutiendo sobre la coyuntura todavía en caliente en relación a los resultados de las PASO recientes. Muchas gracias, María Esperanza y Andrés. Vamos a enfatizar lo de Esperanza, por lo menos por los próximos días, como una expresión de deseo. Apenas unas palabritas para explicar un poco el espíritu de la Cátedra Libre Héctor Schmuckler, que recupera la figura de un colega, un compañero también del Centro de Estudios Avanzados, Héctor Schmuckler, su digamos, incidencia en los estudios de la comunicación, los estudios sobre la memoria, la sociología de los medios y también los estudios literarios, porque el recorrido de Héctor Schmuckler es un recorrido diverso y prolífico, y creo que estamos haciendo verdadero honor a su memoria, en este caso, poniendo, digamos, en la agenda discusiones de coyuntura, en donde la política está en el medio, y eso es algo que Héctor Schmuckler sabía hacer muy bien. El espíritu de esta cátedra es, justamente la idea de cátedra libre, es salir de los claustros, que es la palabra un poco obsoleta que se sigue utilizando para definir los ámbitos universitarios, y es el espíritu de esta cátedra es decir que la universidad dialoga con la ciudad, dialoga en la ciudad. La universidad está en la calle, sería, digamos, una de las definiciones que sustentan esta propuesta. Bueno, la bienvenida a todas las personas presentes, y no tengo más que agregar, darle la palabra a Alicia Cerveto, que será la coordinadora de este acontecimiento. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcelo, y también hago propias las palabras de agradecimiento para Andrés y Esperanza, que allá por el mes de junio les escribí y ni siquiera tenía color y calor la campaña electoral, y empezamos a organizar este evento, y a partir del domingo todo se disparó en un escenario bastante impredecible y hace mucho más interesante y necesario este panel. Así que gracias por la predisposición y la generosidad para sumarse a esta actividad. Leo un poquito brevemente los antecedentes de cada uno y después ya largamos y voy a explicar un poquito la dinámica también. María Esperanza Casullo estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA y obtuvo un máster en Políticas Públicas en la UNSAM en convenio con la Universidad de Georgetown. Se doctoró en Teoría Política en la misma universidad. Su tesis doctoral reflexiona sobre la relación entre la democracia, la deliberación y el populismo. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, ha sido docente en la UBA, en la Universidad Torcuato Di Tella y en varias universidades extranjeras. Prontamente visitará nuestra casa de estudios en un curso de postdoctorado. Publicó varios artículos, capítulos y libros sobre populismo comparado, sistema de partidos e innovación democrática. Su último libro, editado por la editorial Siglo XXI, se llama ¿Por qué funciona el populismo? Andrés Malamud es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su doctorado en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, Italia. Actualmente se desempeña como investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Es docente de posgrado en varias universidades del extranjero
y del país, y destaco su paso por la maestría en partidos políticos del Centro de Estudios Avanzados allá hace mucho tiempo. Su interés de investigación, sus intereses de investigación abarcan temas como las instituciones políticas comparadas, partidos políticos, procesos de integración regional, política exterior, teorías de la democracia, política latinoamericana y europea, migraciones transatlánticas y profesionalización de la ciencia política. Autor de varios libros, entre los que menciono el último, de reciente aparición, Diccionario Arbitrario de la Política, de editorial Clave Intelectual. Muchas gracias a ambos. Y bueno, la duración de esta actividad es de 1 hora, con posibilidad de extendernos 10 minutos más. Van a exponer primero Esperanza, entre más o menos 15 y 20 minutos, después Andrés, y la idea es abrir luego la intervención del público a través del chat o levantando la mano y de forma oral. Pedimos encarecidamente que las preguntas sean puntuales, precisas, y de forma tal que pueda participar la mayor cantidad posible de gente con sus dudas. Bueno, no creo que hayan venido a escucharme a mí, y les dejo la palabra a Esperanza, con la idea de que reflexionen sobre y nos ofrezcan y compartan sus lecturas sobre lo que pasó el domingo 13 después de las PASO. Y solamente a modo de anécdota, pero que de alguna forma es un reflejo de lo que sucedió a partir del domingo. Ayer, caminando acá por el barrio con mi perrita, había unos niños entre 8 y 12 años jugando al fútbol. Siempre son los mismos chicos los que juegan al fútbol a eso de las 6, 7 de la tarde. Siempre compiten entre Messi y algún otro futbolista de renombre. Pero ayer competían entre Milei y Patricia Bullrich, ¿no? Es decir, no, Milei es el que va a ganar, no, aguante Patricia Bullrich, Cristina es la que tiene la culpa. Es decir, ayer el partido de fútbol de los niños estaba teñido de una competencia política electoral. Y entonces la reflexión mía fue, hace unas semanas atrás la campaña no tenía nada de color, digamos, excepto alguna expresión del candidato electo de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, que, bueno, puso un poco de entusiasmo en la campaña cuando dijo, defendió el federalismo en contra de los pituquitos de Buenos Aires. Excepto eso, el resto parecía una campaña deslucida. Mi reflexión y mi pregunta para abrir la exposición de ustedes, si a partir del domingo se politizó la campaña. Digo esto porque además penetró en todo el tejido social y hasta los niños están hablando de una figura como la de Milei, que hasta entonces, hasta incluso lo habían tratado de desandar, para decirlo en esos términos. Bueno, dejo la palabra a Esperanza para seguir luego conversando entre todos. Después de Esperanza, Andrés. Hola, otra cosa, perdón, vamos a silenciar todos los micrófonos, solo el de Esperanza queda habilitado. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Alicia por la invitación a tener esta conversación sobre lo que pasó el domingo. La verdad que también es una satisfacción estar en una cátedra libre Héctor Schmuckler, porque como mencionó Alicia, yo tengo la característica de que soy graduada en Ciencias de la Comunicación, aunque eso quedó muy atrás, pero sí puedo decir que recuerdo no solo haberlo leído, sino haberlo visto transitar por las aulas de Torcuato, de Marcelo T. de Alvear, en muy contadas ocasiones, ¿no? Era como que la gente decía, vino Toto, era como salió de las sierras, era como toda una ocasión especial. Y bueno, para no detenerme más, me parece que
no quiero yo hacer conclusiones ni análisis demasiado tajantes ni prospectivos, porque creo que una de las cosas que tal vez sirve en una mesa como esta que estamos hoy es para hacer una reflexión sobre nuestras propias reflexiones. Y creo que una de las cosas que nos marcan en estos pasos es que a los politólogos, los analistas, la verdad es que yo me siento que fallé en algunos de mis análisis previos a la elección. Entonces, eso me hace dar un poco de desconfianza de mí misma de poder predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, me interesó esto que decía Alicia de, bueno, la elección se politizó ahora, la campaña se politizó ahora. Y eso en un punto es cierto, o sea, todo después del meteorito que cayó el domingo, estamos todos muy politizados. Ayer mi hijo mayor me dijo, después de los resultados de que tiene 16 años, lo bueno de los resultados de las elecciones del domingo es que nos pasamos las 3 sobremesas de mi familia hablando 1 hora de lo que pasó. Y literalmente es así, tal vez hay un sesgo porque son hijos de politóloga, pero con un montón de preguntas. Sin embargo, yo creo que esto también encubre una cierta falencia mía, que es que tal vez no nos dimos cuenta que ya estaba politizada la sociedad. No de una manera que por ahí es la que nosotros esperábamos o la que nosotros pensábamos, pero creo que el hecho de que haya habido un voto que claramente es un voto protesta por Milei, significa que había un montón de gente que estaba pensando en lo que pasaba, ¿no? Y además, 2 datos interesantes con esto. Primero, acabo de ver una encuesta, a ver si puedo citar la fuente, que pone en Twitter el analista encuestador Juan Courel, que marca que es un datito interesante en donde se señalan o se les pregunta a la gente cuándo decidió el voto, ¿no? Y el porcentaje de gente que decidió el voto por Milei ese mismo día es de los más bajos de los candidatos. O sea que no solamente la gente fue a votar, mucha gente fue a votar a Milei, sino que lo fue con un voto decidido. Y además, si bien es cierto que la elección hay un porcentaje fuerte que no fue a votar, fue más alto el porcentaje de votación de lo que nosotros tal vez esperábamos. Entonces, hubo una decisión de ir a votar, hubo una decisión de entrar al cuarto oscuro y de agarrar la boleta de Javier Milei y ponerla. No solo eso, sino que en los distritos como Misiones, en donde Milei no llevó su candidato, no llevó, por ejemplo, candidato a senador, o Santa Cruz, que también esto fue el caso, aumentó mucho el voto en blanco. Entonces, digamos, me parece que la decisión esta es una hipótesis, pero que no fue una decisión del momento, no fue una decisión de ese día, sino que había un proceso de interés y digamos, de pensar en lo que venía pasando más profundo de lo que pensábamos. Proceso que yo personalmente no termino, evidentemente, y también confieso a través de mis propias limitaciones, no termino de entender del todo, y creo que tenemos que investigarlo con mucha humildad. Por ejemplo, yo estaba yo estaba convencida de que Rodríguez Larreta iba a ganar la interna a Patricia Bullrich. Y recién comentábamos con un grupo de colegas que todos pensábamos lo mismo, a pesar de que las encuestas decían que Bullrich le iba a ir muy bien. Pero yo pensaba, no, bueno, es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hace muchos años que está desarrollando una campaña muy buena, etcétera, etcétera. Digamos, me resultaba difícil pensar que un candidato con los fundamentals, como dicen los norteamericanos, de Rodríguez Larreta, fuera tan poco competitivo, que es lo que sucedió. Entonces, primer punto, y para no alargarme más, yo creo que no podría decir que no hubo un proceso de politización. Creo que hay una cuestión, y volviendo justamente a la figura de Smukler y a lo que puede ayudarnos los estudios de comunicación, creo que el tema es que le estamos errando a ver cuáles son los ámbitos de esa politización.
O sea, esos ámbitos de esa politización probablemente ya no sean primariamente ni los medios de comunicación, ni las unidades básicas, ni los comedores de las organizaciones comunitarias, sino que sean otros ámbitos, otras redes en donde se estén dando estas conversaciones y estas decisiones colectivas. Un punto, voy a hacer 2 puntos más solamente. Uno que lo conversamos con Andrés en el podcast y lo veníamos conversando de antes. Con Andrés hace un tiempo que venimos hablando de este fenómeno del predominio del AMBA en las decisiones y en las conversaciones políticas de la República Argentina, ¿no? También que paradójicamente yo escribí sobre esto, acabo de publicar un artículo en una revista publicada, creo que en Córdoba, por el colega, editada por César Kach, hablando justamente de esto, pero también fui un poco presa de lo mismo, ¿no? Porque realmente me resultaba difícil pensar que Horacio Rodríguez Larreta no fuera un candidato mucho más competitivo, dado su rol central en esta configuración político-mediática centrada alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Lo que no pudimos, y creo que el gobernador electo de Córdoba fue muy efectivo en poner esto en palabras, esta sensación de que la conversación política de Argentina está llevada adelante por 4 o 5 personas que viven en, como a mí me gusta decir, en un rango de 30 cuadras en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? o en algunos partidos del conurbano. Sin embargo, también lo que yo no vi, tal vez no se podía ver, es que Milei, siendo una persona que su origen político es en el AMBA, es en la universidad, es como panelista de los canales de televisión, el voto a Milei tuvo una especie de componente de rebelión federal en contra de los partidos establecidos. O sea, Milei tuvo los mejores resultados en las provincias, en mi provincia, en Neuquén, sacó el 40% de los votos, y tuvo su resultado más bajo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ahí creo que también es un componente de esto, de que hay run, sensaciones de malestar, conversaciones que están sucediendo en algún lado que no las estamos pudiendo ver bien, y que probablemente hay que mirar la cultura, no solamente las instituciones propiamente políticas. Y para finalizar, volviendo a lo que habían sido las preguntas originales cuando nos convocaron a esta mesa, me gustaría hacer una breve reflexión sobre las PASO como herramienta de organización política, ¿no? Porque recuerdo que aparecía esta pregunta de si las PASO funcionan o no funcionan, si se van a mantener o no se van a mantener, y yo creo que las PASO sí funcionaron, o sea, las PASO se pusieron para reducir la fragmentación política argentina de un sistema político que había estallado post-2001, ¿no? Y esto lo puso, fíjense qué paradójico, como siempre sucede en política, esta reforma la hizo el gobierno kirchnerista en el año 2009, pensando que lo iba a favorecer, porque iba a organizar la competencia de una manera, digamos, siendo ellos el principal partido establecido, le iba a lograr estabilizar el sistema en una especie de competencia bipartidista, y en realidad lo que el peronismo se dio cuenta en ese momento es que justamente se organizó la oposición, se organizó en una coalición sólida, y lo que sucedió, se redujo el número de partidos que competían nacionalmente, y el kirchnerismo pasó a perder elecciones con mucha más frecuencia. Sí creo que las PASO se han tornado problemáticas porque generan este gap gigante, o sea, las PASO generan un ganador. Estamos hablando de Milei ganó. Milei no ganó absolutamente nada. O sea, estos votos no tienen ningún tipo de valor legal. También, así como he visto gente que estaba festejando el buen resultado de Axel Kicillof. Axel Kicillof no ganó absolutamente nada. Bien puede perder la elección en octubre.
se genera sin embargo, como hay un ganador y hay un perdedor, se genera este gap de muchos meses en donde esto tiene efectos macroeconómicos, se generan corridas cambiarias, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que mi modesta proposición, a mí las PASO me parece que funcionan bien, pero yo creo que no tendrían que ser obligatorias ni para los partidos ni para los votantes, ¿no? O sea, simplemente con volverlas no obligatorias para los votantes, no obligar a los ciudadanos a participar en la vida interna de los partidos y privilegiar el voto real de los militantes, tendría un efecto completamente diferente, la PASO. O sea, sería una primaria en donde votaría el 20% del electorado y no se generaría este efecto de fulano ganó, ¿no? Cuando en realidad es una especie de encuesta, por decirlo así, y no es una elección real. Y bueno, creo que me quedo con esto. Andrés. Gracias, Alicia, por la invitación, Marcelo, y también, lo mencionaba Esperanza, a César Kach, que fue el que me llevó la primera vez hace más de 20 años a dar un curso, allá lejos de ese tiempo. Esperanza y yo compartimos un podcast cada 2 semanas, y nunca me aburro de escucharla, porque siempre dice algo diferente del resto. Y creo que eso tiene que ver con la formación de base, que no es politológica. Los puros politólogos son o somos más cuadraditos. Los que salieron un poco antes o después ven más cosas. Y esta es una elección en la cual ser sociólogo o antropólogo era más útil que ser politólogo. Porque los politólogos estábamos esperando el efecto reductor de las instituciones y nos comimos el efecto amplificador de la clase y la geografía. Y voy a elaborar una serie de puntos, unos 7, 8, para que después charlemos porque va a ser más divertido que el monólogo. Pero empiezo por donde recién terminaba Esperanza. Esto no fue una elección, fue una selección. La elección es la que viene. No elegimos nada el domingo pasado, salvo en Santa Cruz. En el resto lo que hicimos fue desmalezar el cuarto oscuro. Había 22 fórmulas presidenciales y quedaron 5. Los electores, cuando lleguen el 22 de octubre al cuarto oscuro, se van a encontrar con Milei, Bullrich, Larreta, Bregman y Schiaretti. Listo. Va a ser el contraste con todo lo que vimos este domingo, donde había 360 grados de boleta confundiendo a los electores. Así que las PASO tienen este efecto tóxico sobre el dólar, en parte por la característica obligatoria que recién remarcaba Esperanza. Pero a su vez tiene un efecto muy simplificador. Las elecciones que vienen, que son las verdaderas elecciones, van a ser mucho más sencillas. Y la gente va a tener claro el menú. Después, si el contenido es parecido, diferente, la ideología, lo charlamos en un rato. Segundo punto. Se dice que ganó Milei. Las elecciones fueron súper cortas, súper próximas. El que gana le saca al tercero 3% de los votos. En cualquier otra circunstancia, esto no es un resultado, está todo abierto. Pasa que hay un efecto psicológico. Esto genera un momentum. Así que esta selección lo que hizo fue poner a Milei en punta y generar la expectativa de que él es el cambio. Si en una elección normal se vota continuidad, que es el gobierno, versus cambio, que es la oposición, él queda plantado como la oposición con más chance. Pero hay 3% nada más. Y votó mucha gente, 69% es un montón de gente. Pero como en Argentina estamos acostumbrados a más, nos quejamos porque hubo baja participación. Va a haber más participación en octubre, siempre pasa eso. Pero lo que vimos, 69% en los demás países, en cualquier país, para una primaria de selección de candidatos, es una fiesta. Así que yo acepto lo que decía Marcelo al principio, lo de los tiempos asiagos, pero lo acepto por el dólar, lo acepto porque no hay precios, lo acepto porque estamos en el umbral de la hiperinflación, no por la democracia. La democracia en Argentina sigue funcionando bien, y si los argentinos votan un candidato que no nos gusta, es problema de los que, como decía Sócrates en griego, gobernamos para el ojete. La democracia funciona bien, y si gana Milei, nos la tenemos que aguantar porque la culpa es nuestra. Ahora, si gana Milei, las chances que tiene de durar son pocas, pero eso vamos en el último punto. Ahora quiero tocar el tercero. Y el tercero es, ¿por qué no la vimos venir? Porque creo que la mayoría de nosotros no la vio venir. Hoy se acaba de viralizar por segunda vez un fragmento de una entrevista que tuve con Diego Seigman, en el cual comparo los escenarios que vienen en Argentina si gana Milei con los escenarios peruanos. Pero en un momento hago una especulación, y la llamo de esa manera, una especulación sobre el efecto de las PASO sobre la mentalidad del elector. Y digo, Milei, pongamos que saque el 25% como mucho, y va a ser el candidato individual más votado.
Ese 25 que yo le regalé como si fuera mucho, terminó siendo más que la encuesta más optimista para Milei. La encuesta más optimista de Subán Córdoba daba 24,5. Y están súper chochos de que la pegaron. Le erraron por 6 puntos. Y lo dieron ganador a Larreta, como decía recién Esperanza, que es lo que mucha gente creía, porque las encuestas presenciales lo daban a él arriba, las remotas la daban a Patricia mucho más arriba. Todas las encuestas le erraron. Todos nosotros le erramos. Y una de las razones es que nos ambacentrificamos. Y eso a mí me duele muchísimo, porque paso mi vida combatiendo el ambacentrismo y caí como uno más. Pensando que la capital y la provincia, con el 45% de la población, eran representativas del país, son el 45%. Miren, Milei sacó el 17% hace 2 años en la capital y volvió a sacar el 17% ahora en la capital. Creció nada. Nada. El fenómeno Milei está estancado hace 2 años en la capital, pero sacó el 40% en Neuquén. No nos lo esperábamos. No estábamos preparados para semejante cambio, no en la voluntad, sino en la distribución del elector. Milei sale tercero en la capital, lejos. Sale tercero en la provincia, no tan lejos, pero sale tercero en la provincia. Ahora todos dicen, ya se veía en las villas que se venía el voto a Milei. Salió tercero en las villas Milei. Hizo una gran elección en las villas Milei, pero salió tercero. No es en el conurbano, que expresa Milei, no es en la capital, fue en el interior, ganó 16 provincias. Le pasó por encima a Gerardo Morales, lo duplicó en Jujuy. Ganó provincias peronistas como La Rioja y Santa Cruz, la provincia de Menem. Su Menem había sacado el 15% en la provincia. Y la provincia de los Kirchner. Ganó en Córdoba. En Córdoba. La provincia de Macri, la provincia donde el provincialismo, el cordobesismo acababa de ganar las elecciones. Le ganó al gobernador de Córdoba. No había manera de que esperásemos esto. Esto es una pequeña justificación. No había manera de que lo esperásemos. Teníamos que esperar quizás algo más. Pero esto no nos podemos culpar. Si a mí me vuelven a preguntar ahora 200 veces antes de las elecciones si Milei le podía ganar a Morales, a Cornejo, a Kirchner, a Schiaretti, yo digo, no puede. A uno capaz, a 2, no les puede ganar a todos, les ganó a todos, saliendo tercero en las 2 Buenos Aires. Era imposible de prever. Y esto es lo que nos lleva a lo que viene. Si Milei es electo, va a ser el presidente de la República Argentina, teniendo las 2 Buenos Aires en contra. Anda a gobernar Argentina con las 2 Buenos Aires en contra. Con Axel Kicillof de gobernador y con, Jorge Macri. Muchos dicen, en realidad, Macri está chocho con Milei, está chocho. El otro Macri, Mauricio. Pero Jorge no ganó, se le ganó por 1,5 puntos a Lustó. Y va a tener que gobernar con el radicalismo en la capital como gobierna con el radicalismo Larreta en la capital. Si el PRO quiere apoyar a Milei, primero se parte el PRO. E inmediatamente se parte Juntos por el Cambio. La cantidad de proístas que van a apoyar a Milei, si Macri decide hacerlo, no llegan al tercio. Las bases territoriales que rodean al gobierno sitian al gobierno. Las Buenos Aires no van a estar con Milei si Milei es presidente. Y Macri tuvo las 3, gobierno nacional, provincial y porteño. Y terminó mal. La geografía importa, la geografía política. Y ahora me corro de la geografía interna para pasar a la externa. ¿Cuánto tiene esto que estamos viendo de latinoamericanización? ¿Cuánto se parece a un outsider, populista, extrema derecha? Tiene muchos puntos en común Milei con las cosas que pasan en el mundo. Él lo dice, él participa en la internacional, no sé cómo la quieren llamar, la internacional populista, la internacional extremista de derecha. Va con Vox y con Bolsonaro y con Meloni, no sé, Meloni me parece que es un poco progresista para este grupo, siendo mujer ya... me rectifico, Milei está rodeado de mujeres, no lo llamaría misógino, incluyendo el jefe. Trump, por supuesto. Milei tiene algo que los demás no tienen, lee. No solo lee, sino que cita. Y cita en televisión y no aburre. Y la gente votó a un tipo que cita textos y autores sin aburrir. Esto no es frecuente y es algo que nosotros deberíamos apreciar. Pero lo de la latinoamericanización a mí me sirve para pensarlo a partir de Perú. Perú es un país que tenía un sistema de partidos estructurado y se disolvió. Tanto se disolvió que ahora los partidos son las personas, está el fujimorismo, por ejemplo, y el resto va rotando. Bueno, aquí nosotros podríamos decir, sí, es el peronismo, pero ahí es el fujimorismo mientras haya un Fujimori. Cuando deje de haber un Fujimori desaparece la marca partidaria Fujimori. Y hay 2 politólogos, Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara, que escribieron un texto maravilloso que salió en Journal of Democracy, pero creo que también en Nueva Sociedad,
versión en castellano, donde dicen que lo que ellos ven en Perú, que se extiende a América Latina, es la democracia que muere no por concentración, sino por dilución del poder. No está muerta todavía, pero está languideciendo. La democracia en Perú no funciona bien. Todos sus expresidentes están presos, o prófugos, o suicidados para no ir presos. Y terminan gobernando con un Congreso que está copado por los delincuentes, donde no hay accountability partidaria, donde hay una división entre los que ganan las municipalidades y los que ganan la presidencia, y donde pasan las cosas que pasan. Un presidente que quiso cerrar el Congreso, no lo logró y lo echaron, y una vicepresidenta que nadie conocía, y es la que va a terminar el mandato, porque los legisladores no quieren perder el cargo. Si la echan, se termina el mandato de ellos también. Entonces están todos manteniendo el poder sin la representatividad democrática derivada del sufragio consciente. Y ellos dicen, la dilución tiene 3 dimensiones. La primera es la fragmentación. Se fragmentan los electores y se fragmentan los sistemas de partido. La segunda es el amateurismo. La dirigencia política no tiene entrenamiento, ni de representación ni de gobierno. Y en muchos casos el primer cargo que obtienen es la presidencia de la nación. Por el caso de Castillo. No es el caso de Milei, que hace 2 años es diputado. Esa es su formación política. Hace 2 años que es diputado. Nunca hubiéramos soñado en Argentina con que un diputadito podía ser presidente. Eran gobernadores. Eran gobernadores los que aspiraban a la presidencia. O alguien designado por el presidente. O en el mejor de los casos, algún ministro exitoso que siempre fracasaban. Como fracasaron Cavallo y Lavagna. Y ahora fíjense, un diputado acompañado de una diputada disputan verosímilmente la presidencia. Bueno, eso es amateurismo. Una diputada que también tiene 2 años de gestión política. Y lo tercero es el divorcio, que esto es lo más evidente, entre la sociedad y la política. Entre el electorado y la casta. Casta de la cual formamos parte, todos nosotros somos parte del sistema intelectual de la casta. Somos parte de los que no la vieron venir, aunque todos nos pensemos progresistas y críticos del poder. No, la casta somos nosotros también. No porque vivamos necesariamente de privilegios. No porque seamos la corporación que parasita al contribuyente, pero sí porque estamos dentro de esa burbuja. Y otra vez, quiero destacar, no podíamos haber acertado. Yo no critico a nadie por haberle errado, porque no veo cómo podríamos haber acertado. Pero estábamos dentro de esa burbuja que nos torna impensable la posibilidad de acertar. ¿Qué es lo que tenemos que esperar para adelante? Y con esto cierro. Lo que está pasando en América Latina. Y lo que está pasando en América Latina, que nosotros siempre describimos como el continente más desigual o más injusto del mundo, es un montón de otras cosas, más allá de la desigualdad y la injusticia. En primer lugar, un deterioro enorme de las capacidades estatales. Pero la culpa no es de Milei, que viene a romper el Estado. El Estado ya no funciona. El Estado está penetrado por donde ustedes quieran. Está penetrado por los empresarios que coimean, por los políticos que coimean, por los narcos y por todos los traficantes de cosas ilegales que van mucho más allá de la droga. Órganos, armas y recursos naturales. Que en Argentina todavía están en el margen, en Rosario y en la Triple Frontera. Pero en el resto de América Latina están cada vez más en las cárceles, en todas las fronteras y en las casas de gobierno. El deterioro de las capacidades estatales es enorme. Y otra vez, la culpa es nuestra, que gobernamos y pensamos que el Estado es bueno. Y lo dejamos carcomer por nuestra ineficacia y por el crimen. No necesariamente nuestro, sino del que no supimos parar. Segundo, así como hay pérdida de capacidad estatal, hay democracias resilientes. Es la única cosa que yo les critico a Barrenechea y Vergara. Ellos piensan que la democracia muere por concentración excesiva o por dilución excesiva. La dilución no la mata la democracia. La torna inefectiva, de baja calidad. Justamente nos acercamos al caos, a la anarquía, no a la tiranía. Algunos dirían, esta es la democracia verdadera. Por ejemplo, Milei, que es un anarcocapitalista. No estoy tan convencido, pero la democracia no está muriendo. La democracia se la banca. Lo que pasa es que no provee, no entrega. No entrega lo que esperamos de ella. Nos destruye todas las expectativas. Pero no se cae. En parte porque no hay quien se quiera hacer cargo de ella. Los militares dicen, no, gracias. Háganse cargo ustedes. Deterioro de capacidades estatales, resiliencia democrática, gobiernos débiles. No veo problema de captura populista, de que venga de repente un sector y se quede con el Estado. Una corporación, un líder, no hay. Son débiles. Tenemos, como nunca vimos, desventaja de los oficialismos en América Latina. Nunca vimos esto. Siempre conviene hacer gobierno para ir a una elección. Ahora no. Solo en Paraguay convino. Vamos a ver en Salvador y en México, las otras 2 excepciones que todavía no se manifestaron.
En el resto de América Latina conviene ser oposición. Los gobiernos son débiles. No van a hacer lo que quieran. No tenemos que tenerle miedo a los gobiernos. Tenemos que tenerle miedo a la falta de gobierno. Si tienen razón Barrenechea y Vergara. Y derivado de esto, alta rotación, alta alternancia. Una y otra vez la derrota de los gobiernos, la derrota de los oficialismos. Que en Argentina este año puede batir récord a nivel provincial. Decía bien Esperanza. Vamos a ver si Kicillof gana. No le fue mal, 37%. Le fue bárbaro en este contexto. Pero no es tan difícil de superar un 37%. Vidal ganó con el 38 y pico, perdió con el 38 y pico. Vidal salió segunda y perdió con 38%. Y si las elecciones ratifican el resultado de las primarias ya ocurridas en las provincias, entonces los actuales gobiernos van a perder en Santa Fe y van a perder en Chaco y van a perder en Entre Ríos. Y si esto es así, va a haber 10 alternancias provinciales. Nunca desde el 83 hubo 10 alternancias provinciales. El máximo fue, y conté bien, 9 en 1999 con De la Rúa. Así que estamos, fíjense, rompiendo todo lo que sabíamos. Son las provincias las que podrían el presidente contra la voluntad de las dos Buenos Aires y son las oposiciones las que ganan contra la estabilidad subnacional argentina. ¿Tendremos que reescribir los manuales? ¿O esto es simplemente un momento y no una tendencia? Propongo que lo discutamos. Muchas gracias. Bueno, a falta de estar presente para aplaudirlo, los aplaudimos a la distancia. Muchas gracias, Esperanza, muchas gracias, Andrés. Bueno, abrimos la ronda de preguntas. Había algunas en el chat de Gonzalo Cámara, referida a Esperanza. Dice María Esperanza, refirió a los distintos ámbitos de politización y en ese sentido pregunto, ¿los cultos evangélicos tienen una cuota de relevancia como ámbito de politización en una porción del electorado de Milei en las provincias? Después Silvano Lenardo, para los panelistas, para enfrentar a Milei, ¿qué posibilidad ven de acordar un pacto, un acuerdo político, económico y cultural entre el resto de los partidos políticos? Y el resto están saludando y agradeciendo. Y Valentina Grosso levantó la mano, así que Juan Costegui también levantó la mano. Primero vamos con las respuestas del chat y después vamos con Valentina y Juan. Bueno, muy, muy buena la pregunta porque sin lugar a dudas yo creo, por ejemplo, que el impacto del evangelismo en el sistema político argentino es un fenómeno muy poco estudiado. Yo, estando justamente, no estando en el AMBA, estando en la Patagonia, que es la región donde según la encuesta que hace el grupo de estudios de sociología de la religión de Fortunato Malimachi, es el área que tiene un mayor porcentaje de población evangélica. Hace años que lo vengo diciendo esto. Miren que está creciendo mucho, miren que está creciendo mucho. Está teniendo y tiene la característica de que tiene un patrón de politización, que no hay ningún tipo, no es visto como algo malo que los referentes evangélicos participen en política, sean candidatos. La movilización que hubo durante las dos votaciones de la ley de legalización del aborto fue muy, muy grande, fue más grande, creo yo, que probablemente, o tan grande como el de la Iglesia Católica. Entonces ha pasado un actor político. No tiene el carácter, yo creo que, no soy especialista, creo que tampoco se puede explicar todo por este sector, pero sí creo que tenemos que verlo como un actor político más. Creo que todavía, o yo no sé si va a suceder lo de Brasil, en donde está la famosa bancada evangélica. En Argentina yo veo más que participan todos los partidos, o sea, hay referentes del evangelismo en Juntos por el Cambio, hay referentes en Milei, pero también hay referentes, sobre todo en las provincias, en el peronismo, o sea, es una cosa más transversal. Pero esto me lleva a otra cuestión que quería retomar escuchándolo a Andrés. Andrés habla de latinoamericanización y yo estoy de acuerdo, pero yo creo que es muy importante que miremos los ejemplos de Centroamérica. La verdad es que yo veo una centroamericanización. Va a salir dentro de poco un libro que publicamos justamente sobre populismo en Centroamérica, y la verdad es que a mí me da la sensación de que hay cuestiones que bajan desde Centroamérica al sur, pero como los argentinos y los sudamericanos no miramos a Centroamérica, no vemos esas cosas. Me parece que no es casual, por ejemplo, que el modelo
de la derecha hasta hace poco tiempo, del discurso, era Chile, ¿no? Y ahora no es Chile, ahora es Panamá, es la dolarización, se menciona Ecuador y se menciona El Salvador, en temas de seguridad aparece también lo del Salvador, o sea, hay cuestiones que tienen que ver con esta heterogeneidad, altísima desigualdad, penetración de narcotráfico, alto impacto político del evangelismo, sistemas, como decía Andrés recién, sistemas en donde la democracia sobrevive sin partidos, sobrevive en base a candidaturas personales, como es la de Milei ahora, que gobiernan, suben, gobiernan 2 años, 3 años, 4 años, se van, ¿no? Viene otro, viene un primo, porque en realidad es siempre dentro de un... Me parece que hay cuestiones, ni hablar con el debate de la dolarización. Hay cuestiones que resuenan acá que en realidad más que Perú me hacen pensar en Honduras, o me hacen pensar en El Salvador, o me hacen pensar en Panamá. Alentador. ¿Puedo comentar sobre los pactos? Perdón, también creo que tenemos que, o sea, yo también quería marcar una diferencia, ahora me acordé. Es cierto lo que dice Andrés, que el Estado no funciona, pero también es cierto que las cosas que funcionan, muchas de ellas son estatales, ¿no? Entonces, la prospección petrolera de Vaca Muerta hay un antes y un después con respecto a YPF, eso no lo puede negar nunca, no se puede negar, digamos. También hay que tener cuidado en no tirar, hay áreas que están necesitadas de una reforma profunda, el sistema educativo tiene que ser reformado, el sistema de salud tiene que ser reformado, agendas de la cual nadie habla, pero también hay que tener cuidado en no tirar, digamos, el bebé con el agua, ¿no? Porque una de las pocas cosas que todavía nos pueden sostener es que tenemos un Estado, funciona mal, pero no es lo mismo tenerlo a no tenerlo, como si es en los países centroamericanos. Cierto. El Estado funciona mal en el punto de contacto con el ciudadano, en las escuelas, en los hospitales, en las comisarías. Esa es una muy buena forma de describirlo. Había una pregunta referida si era posible un pacto. Y después seguimos con Valentina y Juan. Empiezo pensando en lo que ya ocurrió. El que sugería que esto era necesario era Rodríguez Larreta, que juntó a todos los dirigentes que se movían. Así como él tiene esta estrategia de gobierno que consiste en que todo lo que está quieto le cambia las baldosas y todo lo que se mueve le tira un contrato. Todos los dirigentes que se movían los juntó. Patricia Bullrich se quedó con la mitad del PRO. Y Larreta se juntó con la otra mitad del PRO, con todo el radicalismo, la coalición cívica, el partido de Pichetto, el partido de Espert, el partido de Houghton, y casi se queda con el partido de Schiaretti también, si no se lo hubieran bloqueado al último momento. Y quería hacer una coalición del 70%. Empezó bien, le falta 60 nomás. Miren, si quieren parar a Milei, lo peor que pueden hacer es juntarse toda la casta en contra de él. De acuerdo, totalmente. Valentina y Juan, primero hacen las preguntas y después responden. Valentina y Juan. Yo buenas tardes, primero, a todos. Yo lo que les quería contar, y de ahí mi pregunta, es, por ejemplo, yo tengo amigos libertarios y me encanta juntarme con mis amigos y sus amigos libertarios porque para mí yo estoy en un focus group. Yo no paro de hacerles preguntas sobre Milei y qué opinan de la política argentina y todo lo demás. Y hay algo que yo noté, por ejemplo, en su momento, Cambiemos, supo utilizar muy bien Instagram y Facebook. Pero lo que tienen los libertarios es que saben muy bien manejarse en Twitch, en estas nuevas plataformas donde hay muchos centennials, y tienen muchos militantes que son influencers, onda al presto. Entonces, a ver, si yo tuviera tiempo, estoy escribiendo mi tesis de maestría y no lo tengo, me encantaría ponerme a estudiar el fenómeno de cómo ellos usaron las redes sociales, estas nuevas redes sociales, para, ¿cómo se llama? Para canalizar sus ideas en esta generación que es youtuber, que hace Twitch, que hace streaming y demás.
Entonces mi pregunta es, ¿hay algún estudio ya de cómo incidió este trabajo que ellos hacen desde las redes sociales y desde sus influencers en el voto? Yo puedo Juan, contar ¿querés la hacer la experiencia. pregunta? Ah, bueno. No, comentar la experiencia comparada. No sé si hay estudios ya sobre el caso de Milei, pero lo que está pasando con Milei pasó en el resto del mundo. Hay un libro de Pablo Stefanoni muy bueno sobre que la rebeldía ahora es de derecha. Y la rebeldía viene asociada con la edad juvenil. Y si uno mira el uso de redes en Brasil, en la última campaña, Bolsonaro le pasa por encima a Lula en todas, una detrás de la otra. Por supuesto Facebook para viejos, pero sobre todo en la de jóvenes. La derecha maneja mejor las redes que la izquierda. La izquierda se quedó vieja. Y si no se hace algo, la izquierda, el progresismo, el centro, como lo quieran llamar, lo que no es la rebeldía de derecha, hoy está viejo. Perdón, solamente quiero decir, tuve que preguntarle a un primito centennial, onda, cómo era la onda de Twitch y del stream para entenderlo. Imagínense, o sea, lo perdida que estaba, que primero como que indagué con el ser más chico de mi familia para interiorizarme y después ahí fui, digamos. En parte por eso se nos escapó Milei, porque somos gente grande. Él no está en estas redes, está en otras. Bueno, están todas, ¿no? Yo creo que el caso de Milei es interesante porque te muestra, Milei pudo llegar a varios públicos. O sea, un 40% en una provincia no lo llegás solamente con voto joven. Sin negar que obviamente su appeal en los jóvenes es central. Pero en el caso de Milei vemos otra cosa interesante, que es que la televisión sigue teniendo capacidad de pregnancia. El tema de Milei es que Milei estaba en todos lados. Milei estaba como panelista en programas de televisión, en TN y en otros, legitimado como economista, estaba como youtuber, estaba como en TikTok, o sea, se dio un gestalt, diría yo, que además se dio como se dan estas cosas, se dio muy orgánicamente. Ayer yo leí varios comentarios que decían, bueno, tanto de Juntos por el Cambio como de personas de Unión por la Patria, bueno, tenemos que ponernos a hacer TikTok, no sirve eso. O sea, si ahora agarramos a Andrés o a mí y nos dicen hagamos TikTok, es algo que se da orgánicamente, como se dan estos fenómenos, ¿no? No es fácil planificarlos. Y por eso vienen de afuera y por eso sorprenden, como fue Trump en Estados Unidos, como fueron varios de estos procesos. Juan tenía preguntas y hay varias en el chat, así que después, Juan, leemos las preguntas en el chat. Sí, buenas tardes. Les hago varias preguntas cortas y van recogiendo la que quieran. Da la sensación, quizá, y ustedes nos dirán, de que Cambiemos perdió su sentido hoy como la oposición más fuerte. Otro punto. Andrés en otras exposiciones muchas veces repitió que Argentina es una sociedad plebeya. Hace 200 años no tenemos títulos de nobleza, no tenemos castas oficiales como en otros lugares de Latinoamérica donde se practica mucho más. Lo del domingo fue un acto de rebeldía en contra de quienes acumularon demasiados privilegios. Y la otra pregunta, ¿qué tanto podemos evaluar la relación de la cantidad de votos en la Libertad Avanza con respecto a su pequeña estructura y sobre todo presupuestos de campaña muy, muy escuetos? Creo que sí, creo que hay una obra muy interesante de un colega nuestro, Piero Ostigui, y varios más, pero Piero es el más leído en Argentina, que habla de la política de lo alto y la política de lo bajo, ¿no? Y es interesante porque en realidad su obra, en general, siempre, él hizo su tesis doctoral sobre Menem, y siempre lo pone al peronismo como ejemplo de la política de lo bajo. Ahora, en esta campaña, y ya desde el 2019, con Alberto Fernández, uno de los problemas, creo yo, del peronismo es que quedó identificado con la performance estética de lo alto, ¿no? O sea, Alberto Fernández, un abogado, profesor de la UBA, Sergio Massa, fíjense que Sergio Massa tiene una característica, que es que parece más grande de lo que es. O sea, Kicillof es más grande, tiene más edad, creo yo, que Massa. Y Massa es un señor que se viste
traje azul, o sea, él se siente muy cómodo en el repertorio del político tradicional, el repertorio corporal. Y lo mismo, no hay nadie más alto en la Argentina que Rodríguez Larreta. Y hay algo de eso, de Milei, en un momento en el cual me parece que frente a 8 años de marasmo, sensación de un pantano, de alguien que diga, bueno, yo cambio algo, ¿no? Que en un cierto sentido ni sé, ni es lo importante, de tener la actitud de decir, bueno, pateo el tablero, digo algo, ¿no? Sobre todo en un contexto en el cual la oposición, o sea, claramente el gobierno tiene un problema de insatisfacción de la sociedad por la performance económica, pero la oposición de Juntos por el Cambio está también muy identificada con un gobierno que no avanzó, digamos, que no cambió las cosas. Entonces, bueno, el voto tenía que ir a algún lado y fue aquel que se presentaba como el más transgresor en ese contexto. Sí, coincido. Y llamaría esto una... Adolfo Stubrin utiliza esta frase que es muy peronista, la sublevación del subsuelo de la patria. Lo bajo, en términos de Ostigui. Cuando se habla de los pituquitos de Recoleta, o cuando se habla de los porteños, en realidad se está haciendo referencia a esta estética alta, fina. Y lo que la gente estaba buscando es alguien auténtico, que sea como uno, que putee, tome cerveza. Digamos, Milei está todo el tiempo repitiendo muletillas, no es alguien que tiene un discurso afinado, muy articulado, tiene mucho vocabulario, es inteligente, es leído, pero habla canchengue. Por eso es probable que los que lo quieran enfrentar, bueno, Patricia tiene una característica similar, cuádruple apellido, pero habla canchengue. Y hay un economista que tiene esa característica, que es Carlos Melconian, de Valentín Alsina, que habla de esa manera, le gusta el fútbol y se envuelve en la bandera de Racing y te habla las cosas para que la entienda la tía Chola. Bueno, la campaña que se viene, mi impresión, es que pasa por ahí. No pasa por ser burro, no pasa por la ignorancia, no, pasa por ser plebeyo, por ser común, por ser como la gente de abajo, que es la que le pegó tremenda paliza a los pituquitos de la Recoleta. Saben que Capital no se llama más, ahora los conchetos son los de Palermo, pero sirve, lo de pituquito de la Recoleta se entiende universalmente. Quería leerles algunas preguntas del chat. Yo también tenía un par de preguntas, pero bueno, vamos primero por el chat. Luis Peicino, ¿valora la importancia de las redes sociales en este fenómeno? Bueno, creo que ya algo se habló. Tomás Mones Ruiz, para los panelistas, para ustedes, ¿el 30% que saca Milei está más cerca de ser su piso o su techo? Víctor Díaz, bueno, se quedó con una reflexión sobre el Estado, que dice que debe ser eficiente. Yanela Romano, ¿la coalición de Juntos por el Cambio podría superar a Milei o no lo ven en condiciones? Ismael Sarli, para los panelistas, ¿ven la posibilidad de que los votos de Larreta viren hacia Massa? Zenaida Garay dice, creo que el voto joven se vincula a la rebeldía, a lo instituido, en particular a través del sistema educativo y los valores que propugna, es una rebeldía a la socialización política. Nicolás Mondina, ¿quiénes financian la campaña de Milei, tanto del nivel nacional como internacional? Es una buena pregunta. Y Vale López del Sar, en Santa Fe solo votaron el 40% de los jóvenes que aparecían en el padrón y Milei ganó tanto en distritos céntricos como en distritos con población hipervulnerable. Excelente el análisis. Bueno, no sé si fueron registrando las preguntas, por ahí repito. Lo del techo de Milei o el piso, y si la coalición de Juntos por el Cambio podría superar a Milei, me parece que eso es más importante. ¿Voy yo? ¿Vas vos? Dale, Andrés. Cortito. Lo primero, ¿quién lo financia a Milei? En parte el rating. Es muy importante tener esto en cuenta, se habla de los periodistas ensobrados. Los periodistas están todo el tiempo pendientes del rating. Por supuesto que cobran su salario y muchos cobrarán su sobre. Pero lo que les importa es que haya encendido, que su pantalla sea la que le gane a las demás. Y Milei no, como dijo alguna vez Beatriz Sarlo de Lilita Carrió, a Milei no se le hace zapping. Así que para él es gratis y los segundos de televisión valen muchísimo. Se la gana siendo divertido, siendo entretenido. Después, por supuesto, que los candidatos tuvieron que ponerse, y además sabemos que Sergio Massa le puso plata para la campaña y le puso algunos candidatos. Esto lo pueden encontrar, esa información pública, y hay información que no es pública y ya la conoceremos en algún momento. Pero hubo plata que vino del Estado. ¿Qué es lo que puede pasar? Miren, hay 5 candidatos. Lo único que yo acá les juro es que ni Schiaretti ni Breckman van a ser presidentes. Que cualquier otro resultado estoy dispuesto a aceptar.
Una frase, el ex director de la CNN dijo, Donald Trump fue muy malo para el país, fue espectacular para la CNN. O sea, se daba este mismo fenómeno. No, de hecho, una vez que Donald Trump se fue de la presidencia en 2020, bajó el rating de los canales de noticias un 10-15%, porque la gente lo miraba. O sea, los que lo quieren para adorarlo y los que lo odian para putearlo, pero es un fenómeno de entretenimiento, además de un fenómeno político. Con respecto a quién financia Milei, yo personalmente no lo sé. Sí creo que esto también nos tiene que hacer revisar una idea. La campaña más cara de esta elección, y dicen que la más cara de la historia, fue la de Horacio Rodríguez Larreta. O sea, tuvo todos los recursos que quiso, de todo. Hizo un muy buen manejo de redes también, tenía equipos, no de ahora, desde hace 8 años, súper profesionales, usando Snapchat, usando TikTok, sacó 10% de los votos a nivel nacional. O sea, no es solo que perdió, sacó 10%. Grabois, sin un peso, sin menos plata que Milei, sacó 6 puntos, la mitad de lo que sacó Larreta. O sea, obviamente que es importante tener plata de las campañas, pero sobre todo en momentos como este, en donde la política tradicional está deslegitimada, no es un factor que determine quién gana una elección. ¿Qué va a pasar? Yo, como dice Andrés, no, la verdad, salvo el hecho de que el FIT y Schiaretti no van a ser presidentes, no lo sé. Creo que acá creo que Patricia Bullrich tiene un problema, que hoy lo estaba viendo en Twitter, en donde Patricia Bullrich salió a moderarse, a decir, bueno, hizo una defensa muy encendida del CONICET, no solo sino también de las ciencias sociales, lo cual le agradezco, ya que es colega, doctora en ciencia política de la Universidad de San Martín. Es decir, Patricia Bullrich se tiene que moderar para que no se le vayan los votos más moderados de Larreta. Pero el tema es que si se modera mucho, se le pueden ir los votos más duros hacia Milei, ¿no? Yo creo que en definitiva, y eso haría que la sociedad se polarice más a Milei. Ahora, también puede ser que si Massa no controla la situación económica, se termine polarizando Bullrich-Milei. Yo creo que acá lo que va a primar más es quién se asuste más. O sea, quién puede generar una esperanza y quién puede generar un susto. Estamos viendo, también salió a moderarse Milei en estos días, diciendo, hoy dijo, bueno, eso que dije de que voy a prender fuego al Banco Central era una metáfora, ¿no? Porque hay una reacción, creo yo, de mirar a Milei con un poco más de atención, ya no como una figura simpática o transgresora, sino que a alguien que podría ser el presidente, y mirarlo como con un ojo más atento. Pero me parece que este es un proceso que está todo absolutamente incierto en estos meses de campaña. Bien, hay una mano levantada, Rodrigo Escalonilla, y después 2 intervenciones más en el chat, y si les parece vamos a ir luego cerrando. De Manuel de la Sota dice, se especula que la campaña de Javier Milei la financia Eduardo Nerquian desde la Corporación América, de la cual Milei es mencionado como miembro de alta jerarquía en su perfil del Foro Económico Mundial. Víctor Díaz dijo, escribió Churchill, le decía a un oponente, su discurso fue brillante y original, pero mientras fue brillante no era original y la parte que fue original no fue brillante. Gracias, Víctor. Bueno, le damos la... Ay, ¿quién había levantado la mano? Se me perdió. Sí, había sido yo, perdón. Ah, dale. Dale, Rodrigo. Sí. Disculpa en primer lugar porque no se me ocurrió una pregunta, pero sí, digamos, me gustaría también aportar lo que estaban comentando y sumar un poco más el tema de las redes sociales, que bueno, yo por ejemplo estoy remetido con tema de YouTube
Y eso en primer lugar el tema de lo que yo había destacado, había visto, de la cuestión de la figura más mediática. O sea, había escuchado, digamos, de todos los candidatos, por ejemplo, lo que decían de Horacio Larreta, que por ejemplo tenía, bueno, mucha estructura por atrás, pero se me había fijado, digamos, que en todos los casos, a los candidatos que uno podría decir que tuvieron mejor performance en general, más allá, por supuesto, de la figura de Javier Milei, fueron todos los que, digamos, se decía que tenían más aparición mediática, porque, por ejemplo, también había escuchado que dentro del Frente de Izquierda estaba Solano y Miriam por un lado, y ganó Miriam, Miriam Bregman, que había sido la que había tenido también más presencia mediática, mientras que se suponía que Solano era el que tenía más estructura, según lo que yo escuché, fue el que no terminó entrando a la presidencia. Eso aparte de que, bueno, la izquierda tiene un número bastante pequeño de electores. Y bueno, también la cuestión, digamos, de que Patricia, también tengo entendido que Patricia Bullrich era la que menos tenía estructura atrás y sí más presencia, un poco más. Y bueno, en cuestión eso. Y también era comentar, por ejemplo, la cuestión de más dentro de las redes sociales. Por ejemplo, acá tengo, no sé si se ve, que hace muy recientemente había salido y han estado saliendo con todo esto de las IA, las redes de inteligencia artificial, de hacer covers de música, y entre esos empezaron a aparecer un montón. Estoy seguro que tiene que ver para justamente la campaña de Milei, de la voz de Milei cantando canciones. No sé si se puede escuchar, pero estaba, digamos, recontra sorprendido, digamos, de esa cuestión, digamos, como acá por el tema de las redes. Después cuando uno se fija también en YouTube, me aparece siempre de vez en cuando algo de Milei, porque como estoy metido muy de política, bueno, es fácil que empiece a ¿Cuál sumar. sería la pregunta, Rodrigo? Así vamos precisando. Sí, era eso nomás a aportar, perdón, pero era, digamos, decir eso, el tema del impacto de las redes sociales, que me parecía muy importante. Bien. Bueno, si Milei canta, profundizan los lazos con Abdalá Bucaram, no los paralelos con Abdalá Bucaram. Hay dos chats más y con eso cerramos. Mario Cardoni, ¿en qué medida la nueva derecha rebelde acumula mística, más para patear el tablero como estrategia, que con un programa de gobierno que pareciera importar bastante poco a sus votantes y que sería en el fondo más de lo mismo y que ya conocimos, proponer el Estado mínimo a lo Daniel Vélez en los 90? Y en definitiva lo que busca la estrategia continental en contra del denominado progresismo y sus políticas inclusivas. Bueno, no sé si era una afirmación o una pregunta. Analía Peludero, buenas tardes. ¿No creen que en esta instancia en que el capitalismo muestra que no puede solucionar las necesidades básicas de la inmensa mayoría de la población mundial, se discute sobre el modo y discursos políticos? Nunca plantea nada nuevo y de esta manera le damos lugar a esos discursos aberrantes de Milei. Bueno, no sé, ¿quieren cerrar quieren ir cerrando? Un toque con Dolina y cierra Esperanza. Dale. Porque Dolina una vez contó una historia durante la transición democrática en que su novia de entonces andaba acumulando plataformas para leer las propuestas de cada partido. Y él, sorprendido, le decía, ¿qué vas a hacer con las plataformas? Yo decía, voy a leer, voy a comparar y voy a elegir el partido que piense más parecido a mí. Y él decía, no es así. No es así que se eligen los presidentes, no es así que se eligen los partidos, no es así que se elige el voto. Uno vota a los que se le parecen. Me pareció una manera brillante de explicar qué es lo que la mayor parte de la gente hace. Vota por una afinidad afectiva, comunitaria, personal. Votamos por química, siempre hay alguna racionalidad, pero sobre todo una pertenencia. El voto que cambia y que termina decidiendo la elección es un voto minoritario. Pero incluso ese voto que cambia muchas veces cambia para acercarse a aquellos que se le parecen, a aquellos que dicen algo que queríamos escuchar o algo que sentimos hace mucho tiempo y no sabíamos ponerlo en palabras. Lo que recién hablábamos con Esperanza, de que el Estado falla en el punto de contacto, y Milei vino a decir eso. No es la derecha internacional que tiene una doctrina, es que la gente estaba insatisfecha con lo que había, y el tipo que viene y dice algo que es del siglo XIX, y le enganchó. Dice, el Estado no te salva, el Estado te caga, el Estado es un estorbo. Aunque sea verdad que sin Estado estaríamos peor. Pero la gente lo que siente es lo que, bueno, diría Durán Barba, el metro cuadrado. Gracias, Andrés. ¿Esperanza? Sí, eso, y también
Es cierto, por un lado es cierto que digamos, la izquierda democrática en los últimos años, y no solamente en Argentina, está en una posición extrañamente conservadora, en el sentido de que lo que intenta es defender o rescatar o restaurar los jirones de estado de bienestar que se supieron construir hace décadas, ¿no? Más que construir un nuevo estado de bienestar. Pero también es cierto que hay que decir que en estos movimientos hay reacciones contra cambios que sí impulsamos. No digo impulsamos en un sentido partidario, pero sí en un sentido de sectores progresistas. O sea, estas nuevas derechas tienen un componente misógino, tienen un componente anti-LGTB, tienen un componente de defensa de una especie de familia tradicional que en muchos casos no practican. Y eso es en respuesta a avances que digamos que nosotras, un montón de personas impulsaron, avances, o sea, no es casual que esto es una reacción en Latinoamérica luego de que hay un número récord de países habilitaron el aborto, legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, estaban avanzando o tratando de avanzar en agendas de democratización de las tareas de cuidado, ¿no? Esto es me parece que es a mí me parece que también hay una disputa entre una visión más progresista de la sociedad y del mundo. No está mal que se dé, no está mal que se sincere, y no está mal que uno tenga que tener una charla consigo mismo y ver en qué lugar de esa disputa se va a situar. Bien, bueno, ¿les parece? Vamos cerrando entonces. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Esperanza. Espero que haya servido las reflexiones, los comentarios, y bueno, nos encontraremos por allí en la calle, en las urnas, en otro chat virtual, y seguimos conversando. Chau, Gracias, chau. Alicia. Gracias a todos por la invitación. Adiós.